Me botaron de mi casa por meterme con el socio de mi papá. Todo esto comenzó cuando estaba en sexto ciclo de la universidad. Yo tenía 20 años y estaba estudiando contabilidad. Mi papá tenía una empresa y dentro de ella tenía varios conocidos y varios contactos. Por lo que uno de esos veranos él insistió mucho en hablar con uno de sus socios para que me diera prácticas en una de sus empresas. La verdad es que a mí no me emocionaba demasiado tener que pasar mi verano en una oficina. Pero mi papá y mi mamá insistieron muchísimo en que tomara esas prácticas porque me iban a servir en mi futuro en la carrera. Así que acepté. Mi papá me dijo que era un amigo de él, un socio que yo no conocía y que me lo quería presentar en un almuerzo. Entonces así fue como fuimos a almorzar a un restaurante y ahí me lo presentó. Pero se me hacía muy conocido, su cara se me hacía muy conocida. Él tenía como la edad de mi papá y aunque tenía un hijo, estaba divorciado de su esposa. Justo en ese almuerzo se me ocurre grabarme y grabar el restaurante. Y por casualidad él salió en esa historia. Y una de mis amigas asustada me habló. Me echaron de mi casa por meterme con el socio de mi papá. Una de mis amigas me contestó la historia y me preguntó si ese no era el señor con el que estaba saliendo su prima. Más específicamente el sugar daddy de su prima. Ahí fue cuando se me prendió el foquito y recordé que Ana Paula, la prima de mi mejor amiga, había estado saliendo con un señor mayor que le compraba un montón de cosas. Y recordé que en una pijamada me enseñó la foto del señor. Y efectivamente por eso la cara del socio de mi papá se me hacía tan conocida. Yo estaba muerta de la vergüenza porque ahora veía al señor con otros ojos. Y no podía creer que dentro de poco iba a ser mi jefe. Rápidamente le contesté a mi amiga y le dije que sí, era el señor que estaba saliendo con su prima, el Sugar Bahía. Y le pedí que por favor le preguntara a Ana Paula que cómo había terminado el asunto. Ella me contestó que Ana Paula había dejado de verlo porque el señor había querido algo más serio y que incluso se estaba divorciando de su esposa y Ana Paula se había asustado y por eso lo había dejado de ver. La verdad es que el señor no era feo, pero sí se le veía bastante mayor. Mi futuro jefe obviamente no sabía que yo sabía de su aventura y así fue como me botaron de mi casa por meterme con el socio de mi papá. Después de presentarnos comencé la semana siguiente a trabajar para la oficina del socio de mi papá. Al poco tiempo de trabajar ahí me di cuenta que era un hombre que tenía mucho dinero y que todo el mundo le tenía bastante respeto. La verdad es que no lo veía mucho, rara vez me lo cruzaba, pero yo seguía teniendo bastante curiosidad de saber cómo un hombre como él había terminado con una chica que tenía como mi edad y siendo su sugar daddy. Entonces le pregunté a mi mejor amiga que por favor le preguntara a su prima que cómo había hecho para contactar con él, cómo se habían conocido. Mi mejor amiga ni siquiera me preguntó y me dijo que se habían conocido por Tinder. Entonces se me ocurrió una brillante idea. Yo sabía que la aplicación siempre te sacaba personas que estuvieran cerca a ti. Entonces pensé que si me descargaba la aplicación y le ponía más o menos el rango de edad de él, me podía salir. Y había una gran posibilidad de que me rechazara, pero decidí intentarlo, así que me descargué la aplicación, fui a rango de edad y puse entre 38 a 45 años. Y no, vaya sorpresa que me llevé cuando me apareció él en Tinder. El socio de mi papá para el que trabajaba me apareció en Tinder. Yo obviamente la dudé un montón, no sabía si íbamos a hacer match, pero igual le di like y como a la media hora me salió que habíamos hecho un match. Yo obviamente estaba muerta de la vergüenza y rogaba no cruzármelo en la empresa. No sabía si él iba a tener la valentía para hablarme, así que yo comencé la conversación. Obviamente él me reconoció al instante y me preguntó que qué hacía en Tinder. Obviamente le puse una excusa bien tonta y así seguimos hablando toda la semana. Mi mejor amiga no podía creerlo y fue cuando me dijo que debía aprovechar, porque pues el señor a su prima le había comprado un montón de cosas y que quizás yo podía lograr lo mismo. Obviamente yo estaba súper asustada con que mis papás me descubrieran porque sabía que si mi papá se daba cuenta, se iba a molestar muchísimo conmigo y lo iba a decepcionar. Entonces traté de mantenerlo todo en secreto y solamente seguimos hablando hasta que un día él me dijo para salir. Yo la verdad no sabía si aceptar o no, pero él me dijo que iba a ser en un lugar súper discreto. Y pues obviamente yo acepté y así fue como comenzamos a salir a escondidas. Me echaron de mi casa por estar con el socio de mi papá. Al final acepté salir a comer con él. Fuimos a un lugar súper discreto y hablamos un montón. Me contó sobre su familia, sobre su divorcio, entre otras cosas. Y así pues seguimos saliendo como alrededor de un mes. Después de eso él comenzó a hacerme regalos muy costosos, como relojes, collares, bolsos e incluso se ofreció a cambiarme el celular. Para esto mi mamá ya se había dado cuenta y me comenzó a preguntar que de dónde salía el dinero para todas esas cosas. Yo le mentía y le decía que era del salario que me estaban pagando en las prácticas. Así pasaron varios meses, hasta que un día mi mamá y mi papá entraron a hablar conmigo, a preguntarme directamente de dónde estaba saliendo toda la ropa y todas las cosas que me estaba comprando, porque sabían que eran muy caras.